Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, hermanos. Jeremías 29, 11. Hemos llamado al mensaje ¿Cómo salir de la ruina? ¿Cómo salir de la ruina? Jeremías 29, 11. Vamos a ponernos de pie. Los que pueden ponerse de pie, vamos a ponernos de pie para leer Jeremías 29, 11. Dice así el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder expresar exactamente lo que tú tienes esta noche para nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder comprender, para poder entender cada una de las cosas que tú has preparado esta noche para que nosotros las capturemos, las entendamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Conocí un hombre, y ya lo he contado en otras ocasiones esto, que se puso zapatos a los 18 años de edad. Cuando tenía 18 años de edad, compró su primer par de zapatos. Estudió solamente tercer grado. Pero fue un hombre que, aunque tenía tan poco nivel educativo, entendió claramente que él debía de preparar a su familia, que debía de preparar a sus hijos para educarlos como tenía que ser. Y una de las cosas que él siempre dijo a sus hijos es: yo hago cualquier cosa por hacer de ustedes unos profesionales. Y lo hubiera hecho, estoy seguro, porque logré conocerlo bien. Recuerdo el día que su hijo mayor se graduó, que tuvo su título universitario. Dicen por ahí que cuando los hijos triunfan, nosotros los papás triunfamos con ellos. Y yo vi a esa gente emocionadísima ese día comprarse ropa para poder lucir. Recuerdo a la abuela cortarse su pelo que le llegaba hasta aquí, que nunca se lo había cortado, era su orgullo, su pelo. Ese día, cuando llegó a la graduación, llevaba su pelito hasta aquí, se lo había mandado a arreglar y se lo había cortado porque quería lucir como las artistas en la televisión. Se compró un traje café, bien me acuerdo, el papá, que era largo, así como de esos que alquilaban en la foto Flores. Y les estoy hablando de mi papá, por eso lo conozco bien. Yo recuerdo cuando llamaron a ese muchacho a recibir su título en aquel auditorio enorme, lleno de gente, un solo aplauso se oía. El de ese hombre aplaudía, y bien me acuerdo que daba hasta pena el salir en el escenario, verlo a él parado, solito, dando aplausos, porque cuando los hijos triunfan, uno triunfa. Y él estaba emocionadísimo viendo a su hijo graduarse como un profesional del agro en ese tiempo, y emocionado aplaudía, ¿verdad? Porque me imagino que, al igual que el apóstol Pablo, decía: ahí está un campesino que se puso zapatos a los 18, que estudió tercer grado y podía ver su sueño convertido en realidad. ¡Cuánta esperanza! ¡Cuánta emoción! ¡Cuánta ilusión hay en el corazón de un padre cuando ve a su hijo graduarse! Sin embargo, 18 años después, vi llegar a ese hombre a un centro de rehabilitación que se conoce en El Salvador como el Hogar para el Alcohólico. Su hijo, ese a quien le había aplaudido, ahora estaba hundido en un centro de rehabilitación donde nadie daba nada por él. Estaba delgadito, como que era palito, bien pechito. Había estado 8 días sin bañarse, con un short, sus zapatos, sus pies estaban sucios porque estaba descalzo, consumido completamente, no solo por el vicio, sino también por una diabetes que ni siquiera se había cuidado ni se había tratado nunca, y estaba terminado. Toda una carrera profesional
tirada por la borda. Todo un esfuerzo de una familia, todos los sueños de unos padres, todas las ilusiones, la esperanza, tirada ahora por la borda. Y aquel hombre salía de ese centro de rehabilitación en 1999 con una maleta de frustraciones, una maleta de desgracias, un montón de compromisos fallidos, familia destruida, amigos decepcionados, parientes avergonzados, en fin, porque en la vida muchas veces, hermanos, tenemos de alguna u otra manera que tocar fondo. La vida, y ahora que vemos esas cosas, las vemos como una metáfora, pero vemos que la vida es frágil, que nosotros, sin darnos cuenta, muy de repente tocamos fondo. Una crisis financiera, un descalabro familiar, un divorcio, vicios, cualquier cosa nos puede llevar a nosotros al fondo, a tocar el fondo, porque el fondo no es más que la capacidad de sufrimiento en la que podemos caer. Yo vi a ese muchacho y lo recuerdo perfectamente cuando podía caminar, una vez allá caminando perdido en ese vicio en el que había caído, caminando a mediodía para el lado del Puerto de la Libertad y dejando las huellas de los zapatos de los pies en el piso con sangre, las llagas se le reventaban, y a mediodía en punto caminando con los calcañales para poder llegar a un río y lavarse, porque ese es tocar fondo. Eso es cuando la vida completamente se quiebra, y es entonces cuando nos damos cuenta, así como lo enseñan en algunos de los centros de rehabilitación, así como lo enseñan, que cuando estamos en crisis solo hay una manera de salir adelante, es poner un pie adelante del otro, dar un paso a la vez. Nosotros no podemos construir una pared de repente. Tenemos que empezar con un ladrillo a la vez, construir con seguridad, despacio, porque la peor derrota, hermanos, no es caerse. La peor derrota no es caer hundido en un problema de descalabro financiero. La peor derrota no es caer hundido en una situación de crisis. La peor derrota, ¿saben cuál es la peor derrota? No quererse levantar. No poderse levantar. Está bien cuando uno está tirado, cuando está completamente en el suelo y una mano bondadosa se nos extiende y uno dice muchas gracias por ayudarme, ¿verdad? Pero muchas veces se nos extiende la mano, se nos da la ayuda y nosotros decimos, ¿qué le pasa si yo estoy bien? Yo no tengo ningún problema. ¿Por qué me está dando ayuda si yo no la necesito? Muchas veces estamos en situaciones, porque la peor derrota es cuando nosotros no queremos ser ayudados, cuando no queremos levantarnos. Nosotros podemos ayudar a alguien, aconsejar a alguien. Como pastor, yo puedo llegar y darle consejería a alguien porque dice, mire pastor, estoy terminado, no hay para dónde hacer, estoy acorralado, estoy en una crisis, ayúdeme. Y yo sé que con consejería, con ayuda, con la dirección del Espíritu Santo, a alguien se le puede sacar de una situación difícil. Pero cuando ese alguien llega y dice, demás, por mí ya ni siquiera ore, yo no me voy a levantar de esta cama, no voy a salir nunca, yo estoy terminado completamente. Es difícil, no se puede ayudar a una persona cuando cae, porque la Biblia dice en el libro de Jeremías, como lo acabamos de leer, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Lo que Dios está diciendo, hermanos, es: tengo planes especiales porque quiero darles un buen final. Quiero hacer un cierre de la vida de ustedes espectacular. Quiero hacer un cierre al estilo Hollywood. Quiero que la vida de ustedes termine como que es una película. Pensamientos de bien y no de mal tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apropiarnos, apoderarnos de esa palabra y atesorarla en el corazón. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a reconstruir? ¿Cómo vamos a empezar a construir de nuevo los escombros? ¿Cómo vamos a empezar? Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero otras tantas se levantan. O sea, si nosotros hemos caído, podemos perfectamente podernos levantar.
estudiar la Biblia está llena de ejemplos, hermano, de gente que se reinventó, gente que volvió a comenzar. Tenemos el caso de Job. Job perdió todo, su familia, perdió sus hijos, perdió sus pertenencias. Hermanos, perdió la salud. El pobre Job tenía que sentarse en ceniza, rascarse con un tejo las llagas que tenía. Aún su familia le decía, lo rechazaba por estar en esa condición. Pero se reinventó de nuevo. El gran Moisés, que la gente lo lee ahora, lo leemos nosotros ahora, creado como hijo del faraón, de la hija del faraón. Moisés se educó en la Universidad del Sol, donde se preparaba los faraones. Ahí estudió él. Yo siempre he dicho, en broma y en serio, que creo que Moisés nunca abrió una puerta. Siempre había alguien que corría a abrirle una puerta a Moisés. La gente, cuando Moisés salía del palacio y caminaba, se inclinaba. Pero un buen día, Moisés, se convirtió en un proscrito de la ley. Tuvo que salir a huir al desierto, pero se reinventó de nuevo. Pudo salir adelante. Tenemos el caso de Pablo. Pablo fue acusado de ser un asesino en serie de los cristianos, pero también se reinventó, pudo reestructurar su vida, pudo salir adelante. Tenemos el caso de José. ¿Quién más que José? Vendido por sus hermanos, como un esclavo fue llevado. Ese sí conoció el fondo de verdad de aquel pozo donde estuvo desnudo, condenado a la muerte, pero Dios lo saca de ahí. Dios lo lleva a la cárcel más profunda y de ahí también lo levanta, lo pone. Y cuando hubo oportunidad de que él llegara a un ministerio, cuando él llegara a tener una oportunidad, él hace un planteamiento de seguridad alimentaria para el pueblo de Egipto, y es de bendición no solo para ese pueblo, sino también para su misma familia, que tuvo que llegar después de los años de bonanza que tuvieron. Cuando el pueblo cayó en desgracia, él había hecho un planteamiento y los jefes dijeron, ¿y para qué vamos a buscar a otro? Si el que mejor sabe hablar de seguridad alimentaria es aquel José. Allá vayan a traerlo, pónganlo aquí, a que gobierne, a que sea el jefe de todo lo que aquí tenemos. Porque Dios tiene planes y la gente puede. Esta noche, hermanos, yo quiero compartir con ustedes 5 principios para poder empezar a reconstruir nuestra vida. Esta noche quiero hablar de aquellos que dicen, mire pastor, yo realmente, mi hogar está en ruinas, estoy terminado. Económicamente a mí ya no me queda nada más que pensar en el sueño americano, tratar de reinventarme, pero en otra parte. Estoy en una quiebra económica. Muchas veces nosotros estamos, como dicen los bancos, en quiebra técnica, hermano. La quiebra técnica es que deberíamos tener dinero en la bolsa, pero no tenemos nada. Estamos quebrados técnicamente. Entonces estoy en una ruina, estoy en ruinas a nivel personal. Ya no me puedo levantar, estoy en una situación difícil, muy agobiada. Tenemos que empezar a barrer, a limpiar los escombros. ¿Se acuerdan de la zona cero? Allá de las torres de Manhattan, que muestran lo frágil de un planeta, como esas torres, que era el poderío económico de toda una nación, se reflejaba ahí. Un día lo vimos, los que estábamos lejos de Manhattan pudimos ver venirse ese imperio abajo. Pero en la zona cero tuvieron que barrer los escombros y empezar a reconstruir la vida. El primer principio que tenemos nosotros que tomar en cuenta es empezar por nosotros mismos. La primera meta, hermanos, si queremos empezar a reconstruir la vida, si queremos empezar a reconstruir nuestra propia existencia, es empezando con el corazón. El libro de Proverbios 16:17 dice: cuando los caminos del hombre, fíjese bien, son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables, por eso es que nosotros debemos de empezar a tratar de ponernos en línea con ese Señor
Señor de señores, porque Él es el único que nos puede enseñar. Muchas veces nosotros llegamos y le decimos: Señor, sácame de esta crisis, ayúdame a salir de esta deuda, sácame, dame ¿cómo le llaman a ese cuando le pagan todo? Que le borrasaldo, dame un borrasaldo. No, si hay algunos que no piden refinanciamiento, hay algunos que en las oraciones le dicen: Señor, borra ese saldo de mi deuda, y empiezan a pedir, y Dios les dice: no me interesa esa deuda, me interesas tú. Quiero enseñarte, quiero a que aprendas a ser fiel en lo poco, porque si eres fiel en lo poco, entonces voy a ponerte en lo mucho. Yo tengo presente a un joven cuando llegó allá a un lugar que se llamaba el Talquesal, era una hacienda ahí a la par del aeropuerto, junto a linda con el aeropuerto, y llegó desesperado a pedirle a su papá dinero porque estaba hundido en una deuda, 29,000 colones necesitaba para pagar una deuda. Había defalcado su empresa, había tomado dinero que no le correspondía y tenía que pagar ese dinero, pero el papá sabía que no andaba bien, el papá sabía que andaba en malos pasos. Y cuando un papá es buen papá, no todo le da a los hijos. Él tenía 56,000 colones porque acababa de vender un camioncito y quería comprar uno nuevo, y tenía el dinero ahí, y le dijo: no, hijo, no te puedo dar ese dinero, unos años en la cárcel te van a caer bien. Un buen papá orienta a sus hijos, un buen papá ayuda a sus hijos para que salgan adelante, para que puedan salir, porque cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que el mal no está allá, el mal está dentro de nosotros. A una iglesia llegó un muchacho y le dijo al pastor: mire, ya me voy, es de más, ya tengo 2 años de estar viviendo aquí, y aquí no hay avivamiento, aquí la gente está estática, hasta se duermen en el culto, ya me voy mejor. Y el pastor agarró un yeso de esos, una tiza con la que escriben los maestros en aquellas pizarras, y donde él estaba parado hizo un círculo y lo encerró en un círculo a él mismo y le dijo: cuando el avivamiento entre en ese círculo donde usted está, la iglesia va a cambiar. Cuando nosotros somos nosotros los que tomamos la iniciativa, entonces es que las cosas cambian, porque nosotros empezamos a cambiar. Nosotros tenemos que hacer autoanálisis, autocríticas, nosotros mismos, de nosotros mismos, tenemos que evaluarnos. Muchas veces, miren, por no corregir a los hijos, por no corregir, por no darle una palabra de corrección, por ponernos cómodos, tenemos que pagar cara las consecuencias. Esta mañana a uno de mis hijos yo le quitaba su celular. Él tiene un celular muy inteligente, ¿verdad? Es un celular que solo le habla y ya marca el número telefónico. Es un celular que está conectado con redes sociales, es un celular inteligente. El que no es inteligente es él. Pasa pegado en el teléfono hasta en horas que no tiene que hacerlo y le está afectando, está perdiendo la vista. Si no una corrección a tiempo para enseñarle a administrar su teléfono, me va a salir caro, porque muchas veces el no corregir a tiempo a los hijos, el no advertir a tiempo, lo pagamos caro, ¿verdad? Tenemos que aprender, hermanos, a preguntarnos a diario, cuando las cosas salen mal: ¿en qué me equivoqué? Señor, dame la luz, dime, ¿en qué me he equivocado? Porque cuando nosotros no aprendemos a reconocer los errores, cuando no aprendemos a reconocer nuestras debilidades, cuando nosotros no tenemos la capacidad para decir: perdón, me equivoqué, lo siento, ¿saben? Entonces la gente pierde autoridad. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta que andar encubriendo, porque la Biblia dice: el que encubre su pecado no prospera. Cuando la gente anda ocultando cosas, cuando anda escondiendo situaciones, pierde toda la autoridad que se le ha delegado sin darse cuenta. Entonces el primer principio es empezar con uno mismo. Los cambios
tienen que nacer con nosotros. El segundo principio es muy importante, hermanos, y tenemos que entenderlo perfectamente. Nosotros tenemos que confiar, nosotros tenemos que fiarnos más bien en la obediencia y no en los resultados. Primero tenemos que asegurarnos que somos obedientes, que estamos obedeciendo la voz de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros tenemos la capacidad de decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para dónde quieres que camine? Cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos siendo obedientes a Dios, las puertas se abren, por difíciles que sean. Nosotros solo tenemos que estar completamente seguros que estamos haciendo exactamente lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Cuando Dios nos da una orden, algunas veces son cosas raras, hermano. Ya les he contado que yo he tenido que hacer cosas raras, como ir a otro país a visitar a una persona, como tener que ir a otro país como Brasil a buscar trabajo, y mi señora dice: que estás loco, ¿para qué vas para allá? Que no hay empresas aquí para buscar trabajo. Pero hemos ido a otra parte del mundo a tocar puertas, y las puertas se han abierto. ¿Por qué? Primero estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos prestándonos al fuego de Dios, estamos atendiendo la voz de Dios. Cuando Dios le hablaba a Moisés, miren, Dios le habló a Moisés y el pueblo daba vuelta y daba vuelta en el mismo puesto. Más de algunos se ha de haber fijado, más de algunos le haber dicho: Moisés, mira, aquí ya pasamos, si esta peña ya la vi yo, aquí pasamos, mira, es más, le puse esta marca, aquí está, si estamos dando vuelta. Nadie decía nada, porque Dios le hablaba a Moisés, ellos obedecían. Los resultados son de Dios, solo asegúrese que tiene que ser obediente. Y el tercer y gran principio, tenga bien claro quién es usted antes de empezar. Tenemos que tener perfectamente claro dónde estamos parados. Yo me gané los primeros $20 en Estados Unidos, y bien me acuerdo, cuando llegué de Mojavito a Estados Unidos, llegué a visitar a unos parientes que viven en una ciudad de Los Ángeles, y bien me recuerdo que en medio de todo lo que yo andaba platicando, lo único que andaba aquí era un mapa de la ciudad. Y cuando yo estaba ahí, uno de los parientes me hizo burla, me dijo: mira, ese mapa no te sirve de nada, yo te puedo dar $20 ahorita, te voy a dejar a un puesto aquí en la ciudad y jamás volvés a regresar, ahí me vas a estar llamando entre 2 horas que andas perdido. Miren, fueron mis primeros $20. ¿Saben cuál fue la pregunta que me hice? Lo primero que yo pregunté a mí mismo dentro del mapa es: ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Porque si uno logra identificar dónde está parado, dónde está exactamente, por eso esos mapas que ponen en los centros comerciales, ¿se han fijado? Cuando uno llega a ver el mapa dice: usted está aquí. Uno mira y dice: usted está aquí. Y dice: aquí estoy. Ah, allá están los baños, allá. Y empieza a identificar. Entonces, lo primero que yo hice: ¿dónde estaba? Miré la calle, me fui al mapa, marqué mi punto, saqué de mi cartera la dirección de mis parientes. Me di cuenta que a 2 cuadras me habían dejado. Si eso estaba fácil, esos $20, me llevaron a dar la gran perdida por toda la ciudad y me fueron a dejar a 2 cuadras del apartamento. Pero si no hubiera identificado en dónde estoy parado, porque muchas veces, hermanos, mire, hay veces entra la señora y uno le dice: señora, ¿y cómo está la relación suya con su esposo? Y la mujer dice: mire, ¿puedo ponerse ahí? No, le dice: lo ponga siquiera uno. Bueno, rascadito le doy uno, a esa relación no sirve. Y se va la señora, y al rato entra el esposo contento, y uno le dice: ¿y cómo está la relación con su esposa? ¿Puedo poner 12? Está perdido. No ha entendido que la mujer ya está a punto del suicidio y ya anda feliz, que dice: ¿le puedo poner 12? Entonces la relación está bien. Es como cuando uno está en el trabajo y mira al jefe y uno le pregunta: mire, ¿cómo está el muchacho allí? ¿Cómo va el empleado que tiene? Ay, señor, dice el otro, mire,
ya le estoy pidiendo al Dios que se lo lleve, mi amor, porque no lo puedo quitar. Y luego entra el empleado y uno le dice, ¿y cómo va la relación? ¿Cómo te llevas con el jefe? ¿Cómo está el trabajo? Excelente. Soy el consentido del jefe. Perdido completamente. Es importante que nosotros logremos darnos cuenta, hermanos, cómo estamos, cuál es nuestra relación. Tenemos que entender quiénes somos. Hoy le preguntaba a Oscar el caso de los juguetillos, de los muñequitos aquellos, ¿se acuerdan del Buzz Lightyear, el que había venido del espacio, en los juguetes aquellos, y del muñequito, ¿cómo se llama? El Woody, ¿verdad? Que el Woody le gritaba al Buzz Lightyear porque siempre él se creía que era un comando estelar y andaba solo hablando y diciendo que venía del espacio y que era zona peligrosa y que no sé qué. El Buzz Lightyear, y aquel le decía, eres un juguete, para que entendiera que él no era lo que él decía, él no venía del espacio. Eres un juguete. Y muchas veces nosotros tenemos que reaccionar. Miren, hermanos, la valentía, tenemos que ser valientes, porque el Señor me decía, mira que te mando que te esfuerces. No era cosa de que le suplico, hermana, le suplico, hermano, que si hay oportunidad se esfuercen. No es así. Dice, mira que te mando que te esfuerces. ¿Se acuerdan de la historia cuando es embestido Salomón como rey? Dios le dice, David ha derramado mucha sangre y vamos a poner ahora a Salomón, tu hijo, para que lleve la construcción de la casa para Jehová. Y le da todas las indicaciones. Salomón se luce, porque en vez de pedir riqueza, en vez de pedir cosas grandes, él pide sabiduría para guiar a su pueblo. Le dice, mire, Señor, yo soy muy joven, necesito sabiduría. Y Dios le da sabiduría y le da riqueza, porque no pidió riqueza. Pero cuando él toma la decisión de emprender la construcción de la casa para Dios, ¿qué es lo que hace él? Iré a los amigos de mi padre, les pediré madera. Hace una planeación estratégica de cómo va a levantar la casa para Dios, ¿verdad? Y después, ¿qué dice? Después dice él, ahora tengo que edificar la casa. Ya era una imposición, ahora tenía que hacerlo. Entonces la valentía es moverse hacia adelante. Cuando uno le dice al niño, anda a apagar la luz allá arriba, y él dice, no, es que me da miedo. Pero el niño valiente, él se va, ¿verdad? Y aunque tenga miedo, esa es la valentía. A eso nos está mandando Dios, a que seamos muy valientes. Miren, hermanos, muchas veces nosotros llegamos del trabajo agotados, no damos una. Hay veces a mí me ha tocado salir a las 3 de la madrugada, irme lejos, manejar kilómetros tras kilómetros, avanzar en el mapa manejando. Y cuando uno regresa a las 11 de la noche, viene molido, pero hay veces hay que preparar el mensaje, porque mañana hay que predicar. ¿De dónde saca la fuerza? ¿Saben de dónde saca la fuerza? ¿Saben de dónde sale la fuerza? Del compromiso, hermano. El compromiso nos da la fuerza. Cuando uno le dice, la noche se acabó, el compromiso le da la fuerza para levantarse. Porque el compromiso nos llena de fuerza, nos impulsa, nos hace salir adelante. Cuando estamos comprometidos, entonces tenemos fuerzas. Yo recuerdo cuando era estudiante, cuando yo estudiaba agronomía, bien me acuerdo que yo me quedaba estudiando toda la noche. Y en la mañana, hasta que el sol me quemaba la espalda, me daba cuenta que había amanecido. Toda la noche pasaba estudiando. Mis compañeros siempre me preguntaban, ¿y cómo haces? ¿Y de dónde sacas tanta fuerza para mantenerte de pie? Mis hijos algunas veces han preguntado lo mismo. ¿De dónde saca fuerza? ¿Saben de dónde? Del compromiso. El compromiso nos da la fuerza. Ese es un gran principio. Entonces, el quinto principio, hemos visto los dos primeros principios. El primer principio es empezar con nosotros mismos, contigo mismo. Hay que empezar. Obedecer, ¿verdad? Es el otro principio y no a los resultados. El tercero es tener bien claro en dónde estás antes de empezar a construir. El cuarto, tenemos que saber dónde estás. Ese es el cuarto, ¿verdad?
Y el quinto principio es ir nosotros primero. Ya tenemos nosotros claro, ¿verdad? Que tenemos que, ya sabemos que somos nosotros los que vamos a construir. Tomemos la iniciativa, vamos. No esperemos que la gente venga. ¿Ustedes creen que si Jesús se hubiera sentado a esperar que el mundo llegara a pedirle perdón por todo lo que había hecho? No, tomó la iniciativa y redimió al mundo, ¿verdad? Tomó la iniciativa y fue a redimir el mundo. Veía en esos canales de Discovery Channel, veía en unas selvas ahí del África donde estaba el Discovery, dos carneritos peleándose. Allí muchas veces cuando empiezan a pelear se quedan enredados y pasan meses enredados con los cuernos, ¿verdad? Hasta que uno de los carneros se muere. Hasta que uno se muere y el otro tiene que andar cargando en los cuernos el cadáver y al final termina también muriéndose, ¿verdad? Cuando nosotros cargamos al culpable, muchas veces nos han hecho daños allá, hace muchos años, nos hicieron daño. Hay un culpable, hay un marido, hay una mujer que nos traicionó, que marcó nuestra vida, hay una novia ingrata que rompió nuestro corazón, pero andamos cargando el cadáver de esa traición y vivimos con esa traición en el corazón. Si nosotros no damos el primer paso, la Biblia dice, nosotros le amamos a Él, dice Juan, porque Él nos amó primero. Tenemos que tomar la iniciativa. Tenemos que ir. Vaya usted, hermano. Pida disculpas usted. Vaya. A Zorobabel le mandaron a que fuera. Ya él había empezado la reconstrucción, pero años después Dios le dice, ve y reconstruye los muros. Y tuvo que volver a empezar, pero cuando él volvió a empezar, Dios le había dado todos los recursos, todo lo que necesitaba para salir, ya Dios se lo había dado. Empieza contigo mismo, esa es la primera regla. El primer principio que hemos visto esta noche, fíate de la obediencia y no de los resultados. Tenemos que asegurarnos qué es lo que Dios está pidiendo a nuestras vidas. Ese es el segundo punto. El tercero, tenemos que estar seguros siempre de tener bien claro en dónde estamos parados. ¿Qué es lo que tenemos? Recordemos lo que decían los juguetes, que aquel le decía, eres un juguete. Tenemos que recordar quién somos nosotros. Asumir el compromiso de la construcción, ese es un paso muy importante. Y por último vimos, vaya usted primero. Solo si nosotros aprendemos a confiar en Dios, hermanos, entonces vamos a entender el gran principio de Dios. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere darnos un cierre de película, pero tenemos que empezar la reconstrucción hoy mismo, esta misma noche. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias por esta hora, por este tiempo que hemos podido meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos trajiste hoy para escuchar esto. Ayúdanos a reconstruir nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos a que tenemos que empezar con nosotros mismos. Tenemos que alinear el corazón. Sabemos, Señor, que si nosotros nos alineamos contigo, aún nuestros enemigos van a estar en paz con nosotros. Tenemos que aprender, Señor, obediencia antes que los resultados. Solo aprender a hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Tenemos que asegurarnos siempre, Señor, de darnos cuenta, de tener claro dónde es que estamos para poder empezar la reconstrucción. No podemos iniciar una reconstrucción si no sabemos dónde estamos parados, Señor. Y ayúdanos a asumir el compromiso. Ayúdanos ahora, cuando ya sabemos dónde estamos, cuando ya sabemos que tenemos que empezar, aprender a decir, ahora tengo que empezar la reconstrucción. Y en último, ayúdanos a entender que tenemos que ir primero. Si usted está con nosotros y nunca antes le ha pedido al Señor que venga a reconstruir su vida, yo quiero pedirle que ahí donde está escuchando esta predicación en internet, aquí con nosotros,
quiero pedirle que ahí donde está, haga con nosotros esta oración y repita con nosotros esto ahí, calladito, sentadito como está, ore con nosotros. No estamos hablando de cambiar de religión, no estamos hablando de cambiar de iglesia, simplemente estamos hablando de invitar a Jesús a que dirija su vida. Señor Jesús, gracias porque me amas y porque entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y gracias por salvar mi alma hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.